Bien, lo primero, agradecer al compañero Fernando, coordinador local de Izquierda Unida y secretario local también del Partido Comunista de Andalucía aquí en Écija, y también agradecer a María José la presencia hoy con nosotros en el acto este. Si analizamos un poquito el contenido histórico, Palestina es una región situada en Oriente por la que han pasado pues distintos imperios, distintos reinos, desde el imperio persa, el imperio otomano, el califato, etcétera, y que bueno, pues a finales del siglo XIX surge la ideología sionista que llama a todos los judíos del mundo a asentarse en territorio, en la tierra prometida, donde actualmente pues se encuentra la región de Palestina, ¿no? Esto supone una situación en la que en 1924, a principios del siglo XX, había 24.000 judíos en la zona de Palestina y fue aumentando el éxodo de judíos, sobre todo a partir de la persecución nazi después de la Segunda Guerra Mundial, pero el goteo ha sido continuo. Entonces, cuando un judío llega del resto del mundo a la zona de Palestina, para que ese judío entre allí tienen que echar a una familia palestina o a varias familias palestinas, porque los sionistas no se conforman con un piso, sino que bueno, pues pertenecen al lobby económico financiero y van colonizando territorios, expulsando a la población originaria de aquel territorio. Ahí tenéis el mapa, la evolución de Palestina. El color rojo representa la evolución de Israel y veis cómo ha ido anexionando ese territorio pues continuamente hasta el año 2002, donde prácticamente pues el mapa es de color colorado. Las causas del conflicto, pues es un cúmulo de causas. Una de ellas que el día 10 de febrero pues hay elecciones en Israel, elecciones donde por cierto no permiten presentarse a los partidos árabes, a pesar de que hay 1.200.000 palestinos en territorio israelita. Otro motivo para el inicio del hostigamiento puede ser también la política de disuasión del ejército del gobierno de Israel. La política de disuasión no es otra cosa que amordazar a la región para que se someta a los designios de Israel, y más después de que en 2006 pues no saliera Israel del todo airoso de su conflicto, de la guerra que inició en el Líbano, donde por cierto también dejó 1.200 civiles muertos. También está que jamás estaba dispuesto a aceptar la frontera de 1967, con lo cual confluye con la comunidad internacional, con la abrumadora mayoría de la comunidad internacional, con los 22 países representados en la Liga Árabe. Y entonces, ante esta ofensiva de paz palestina, pues lo que hace Israel es tratar de desmantelar a Hamás. Y cuarto y último motivo también es que en 1948 se crea el Estado de Israel. El Estado de Israel desarrolla un importante capital financiero proveniente del lobby sionista internacional y desarrolla también una inmensa capacidad armamentística. Por lo tanto, se convierte en un Estado burgués con potencial imperialista, con capacidad para anexionar territorios de otros pueblos con menos capacidad de defensa. Por lo tanto, decía Lenin que fue profeta en su tiempo porque fue capaz de advertir el desarrollo del sistema capitalista. Tenía uno de sus libros, era Imperialismo, fase superior del capitalismo, y es que el capitalismo desarrollado pues daría lugar al imperialismo, ¿no?, y a la anexión de territorio por parte de los países más desarrollados y con mayor potencial militar a costa de los países del tercer mundo o los países menos desarrollados. Y esto lo estamos viendo tanto en Palestina, lo estamos viendo en Irak, en Afganistán, y prácticamente pues lo vemos en todo el continente de África, en América Latina y en Asia. Pues esos serían un poco los cuatro aspectos más simbólicos del inicio de las hostigaciones. También me gustaría analizar en el plano político la reacción internacional. Por un lado, Estados Unidos e Israel, pues no los quiero comentar mucho, simplemente decir que Estados Unidos e Israel lo que tienen que hacer es acatar el derecho internacional y no saltarse más las resoluciones de las Naciones Unidas. En cuanto al futuro presidente de los Estados Unidos, Barack Obama no se ha pronunciado sobre el tema, a pesar de que sí lo ha hecho con sus planes para reactivar la economía norteamericana. Él hace unos meses, en visita a Sderot, una ciudad que está situada a 1 kilómetro de la Franja de Gaza, pues
allí en territorio israelí manifestó que si su casa era atacada por misiles, su casa donde duerme su hija, pues él también se defendería. Este hombre pues podía haber hecho la pregunta unos kilómetros más para allá, al otro lado del muro que limita Gaza con Israel y que supone una de las cárceles, la cárcel más poblada del mundo, pues podía haber repetido la misma frase, ¿no? Si atacan a mi casa donde duermen mi hija, no con cohetes de artificio, sino con misiles y balas, pues ¿qué haría el señor Obama? Respecto a la Unión Europea, tampoco la Unión Europea no se ha pronunciado, aunque sí ha dado un ultimátum a Rusia y a Ucrania de 24 horas para que solucionen su gresca, su conflicto por el tema del gas. Por lo tanto, la Unión Europea demuestra que le interesa más el beneficio económico que las vidas de personas de ser inocentes en Palestina. Y por parte de España, pues decir que el señor Rodríguez Zapatero sí se manifestó de manera solemne en un meeting. Él dijo que era una obligación moral exigir al ejército, al gobierno de Israel, que dé un alto el fuego, y acusaba a la oposición, al Partido Popular, de no mojarse en el tema. El señor Rodríguez Zapatero se pronuncia en un mitin multitudinario de personas, sin embargo en los foros internacionales y en los órganos de decisión mundial pues no ha dicho una sola palabra. Y además no ha concluido ninguna acción concreta contra el gobierno de Israel. Tenemos por ejemplo el caso de Venezuela, cuyo presidente pues tan difamado y tan calumniado por los medios de comunicación de los poderosos por poner al servicio de la nación los beneficios, la renta de las riquezas naturales que tiene ese país y que afecta a las multinacionales españolas, de ahí tanta crítica, pues sí ha expulsado al embajador de Israel de territorio palestino. También otros países han roto relaciones comerciales, relaciones diplomáticas, como Bolivia, como Mauritania, como Siria, como Líbano. Sin embargo, el gobierno de España, el señor Zapatero, pues se ha dedicado a hacer un canto de sirena, pero no ha concluido en ninguna acción contundente. No ha llamado al embajador a consulta y no ha roto las relaciones comerciales con Israel, inclusive la venta de armamento que el gobierno de España pues le hace al Estado de Israel. 1.551 millones en el año 2008 y 3.500 millones en el año 2007. Armamento y bala con el que actualmente pues están muriendo niños palestinos y del cual el gobierno español pues no se hace responsable y no dice nada, ¿no? Por lo tanto, esta es la situación internacional, la historia del conflicto. Bueno, visto de manera muy rápido para no robarle tiempo a María José. Y bueno, también me queda hacer una serie de reflexiones, ¿no?, que me motiva el tema. Bueno, en primer lugar decir, como he manifestado antes, que esto no es una burbuja, no un caso aislado, sino que existen muchos casos en el mundo, que es un caso, aunque bueno, el genocidio que se está dando pues ahora mismo no es comparable con el resto del mundo, pero existen muchas situaciones de injusticia propiciadas por el imperialismo y por el modelo, por el sistema, el orden económico que reina en el mundo. También he observado como cooperantes en Palestina y bueno, mucha gente que se está entrevistando ahora en los medios alternativos pues manifiestan su impotencia, y la verdad es que a corto plazo no se puede hacer nada, pero sí sería conveniente que a largo plazo por la izquierda se organizase, como decía el político y filósofo italiano del Partido Comunista Gramsci, instrúyase porque necesitaremos de toda nuestra inteligencia, conmuévanse porque necesitaremos de todas nuestras emociones y organícense porque necesitaremos de todas nuestras fuerzas. Y en un periodo no corto de plazo, pero sí largo de plazo, pues la izquierda tendrá que organizarse y tendrá que subvertir el orden establecido, porque a día de hoy creo que el socialismo es la única forma irrevocable que tiene la humanidad de salvar al planeta y de salvarse a sí mismo, porque con el modelo imperante pues se acabará con la vida humana, se acabará con el planeta y se acabará con los recursos naturales. Ha pasado de ser una ideología el socialismo a ser una necesidad de supervivencia. Y por último ya plantearos una pregunta, una reflexión. No sé si creéis que si es posible un holocausto como el que se vivió en la Segunda Guerra Mundial por parte del nazismo en el siglo XXI. Siempre se nos ha dicho que no, que eso ya se ha vivido y que la humanidad había aprendido. Pues hoy estamos asistiendo a una masacre, a un genocidio, a un holocausto y a la limpieza étnica de la población palestina. Sin más que añadir, viva Palestina libre.